Muy buenas tardes a esta altura, en este segundo día de las segunda jornada chilena de Derecho Tributario. En esta oportunidad corresponde desarrollar la exposición en el panel sobre desafíos del defensor del contribuyente. Le damos a todos la más cordial bienvenida, especialmente a nuestros expositores, quienes han tenido la disposición de preparar y presentar algunos puntos de vista tremendamente interesantes eh, acerca de un tema que primeramente se podría dar por establecido, por resuelto, pero según van a poder ir advirtiendo durante el desarrollo de este panel, existen multiplicidad de matices y puntos de vista que todavía están en el aire y que están pendientes de resolver. En primer lugar, nos acompaña Carlos Boada. Él es profesor del Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También es profesor en la Universidad Católica y en la Universidad Diego Portales. Y además es asesor de ASECH, CONAPYME y Multigremial Nacional. Carlos nos hablará acerca de la historia de cómo surgió la figura del defensor del contribuyente en Chile y el desbalance entre sus objetivos, facultades y estructura. Por favor, Carlos, adelante con la palabra. Gracias, Yuri, a ti y al Instituto por esta invitación. Confiamos en que en este breve tiempo podamos abordar todo el desafío que significa este tema. Dame un segundo para darle curso. Entiendo, Yuri, que estás viendo bien la presentación. Perfecto, perfecto. Bien. Hemos sido convocados entonces para que los próximos 25 minutos, en una especie de maratón rápida, podamos hacer una visión de lo que es el desafío de DECON y cómo quedó en su actual estructura. Partamos diciendo que el contexto de este DECON está dado por dos elementos cruciales en Chile. Primero, la informalidad y la tendencia de informalidad, y la segunda, la concentración económica y los efectos que tiene en Chile esta concentración económica. Y como anunciaba Yuri, estamos con un problema de balance. Tenemos objetivos loables, muy significativos, tenemos facultades que ya no son las suficientes para esos objetivos y peor aún, tenemos una estructura jibarizada que claramente no da el estándar de lo que requerimos en Chile. ¿Y dónde va a estar la varita mágica que podrá tomar estos elementos y dar una solución adecuada? En el prestigio, en la eficacia y en la eficiencia del defensor que se nombre, y ya veremos cómo se va a nombrar la primera vez. Vámonos de inmediato respecto de qué ha pasado en Chile en los últimos 30 años, pero principalmente en estos últimos 3 años, respecto de la formalidad versus la informalidad. Ustedes van a ver ahí en azul lo que es la informalidad y en rojo lo que es la formalidad del mundo de la microempresa. Estamos hablando de 2.057.000 empresas y como ustedes ven ha ido creciendo la informalidad y ha ido decreciendo la formalidad. Este es un problema gravísimo. Entiendan ustedes que en un país en que la informalidad es tan grande, tenemos un problema de patentes, un problema de pensiones, un problema de formalización en el trabajo, por lo tanto es un problema serio y nosotros en el mundo tributario tenemos que hacernos cargo de aumentar la formalización y no destruir aquellas que siendo formales hoy día pasan a la informalidad. Ustedes ven en pantalla hoy día lo que son los datos del año 2020. A su izquierda tienen las empresas y a su derecha tienen las personas. De las 13 clasificaciones de empresas, ustedes ven que el mundo de la microempresa representa un 75 y fracción por ciento del mundo de las empresas, pero participan apenas en el 1.66% de las ventas nacionales. Cuando ustedes van al segundo tramo, que son las pequeñas empresas, agregan un 20% y solo un 5,9% de las ventas, y en el tercer tramo, porque la micro, pequeña y mediana empresa es la pyme, llegan a un 2,87%, aportando un 5,51%, y ese es el mundo del micro, pequeño y mediano empresario. A su derecha ven qué pasa con las personas naturales, y en las personas naturales casi se dan los mismos números. Para efectos de lo que vemos hoy día el DECON, tiene importancia el tramo 1 y el tramo 2. ¿Por qué? Porque solo hasta ese tramo tiene el derecho de representación, están los demás derechos, pero el de representación solamente respecto al tramo 1 y el tramo 2.
Por lo tanto, tenemos que sumar el 74 y fracción con el 16 y fracción, lo que nos lleva a este 90% del mundo de las personas naturales que son contribuyentes. Entonces, con este contexto que hemos dado, nos encontramos en que la pregunta, ¿era necesaria un defensor del contribuyente? Esta pregunta ya la han hecho en el resto del mundo, ya llegaron a la conclusión en el resto del mundo, y nosotros tomamos un elemento crítico de México, que fue el que hemos luchado ya por 15 años de traer a Chile como una solución para este mundo de la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cuál es la percepción de este mundo de la micro, pequeña y mediana empresa? La percepción es que es más fácil ser informal que ser formal, y eso en un país es absolutamente inaceptable. Entonces, entremos a los desafíos. ¿Cómo surgió esta idea? Las organizaciones principales del mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas por 15 años han estado con todos los gobiernos tratando de que se llegue a crear esta institución de defensor del contribuyente. Por lo menos 15 años. ¿Cuáles son los fundamentos? Si tenemos defensoría en materia penal para los delincuentes, en materia laboral para los trabajadores, en materia civil para el que tiene privilegio y pobreza, en materia de menores, ¿qué explicaba que los que pagan la cuenta, que son los contribuyentes, no tuviesen una defensoría? En un mundo en que hay un desbalance absoluto entre lo que son las facultades del servicio versus lo que son las facultades de los contribuyentes. Ayer, cuando se comienzan esta jornada, nosotros escuchamos a Fernando Barraza decir que un elemento crucial de esto era la confianza entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes. Pascuale Pistone nos dijo que en Europa hace ya mucho rato están hablando de un proceso equitativo y el defensor del contribuyente ayuda en este concepto del procedimiento o proceso equitativo. Ricardo Escobar nos recordaba que tenemos problemas hasta de filtración en el Servicio de Impuestos Internos y que el estándar normativo no es el adecuado. Pablo González nos dijo ayer dos cosas, pero extremadamente fuertes. Nos dijo Pablo que hay poderosas herramientas para el Servicio de Impuestos Internos, en cambio, los derechos del contribuyente eran escuálidos. Bueno, tomando estas cuatro visiones de ayer, la existencia del defensor del contribuyente es algo que de verdad que cae por su propio peso y era imprescindible. Cuando Felipe Larraín, por meses, hizo el preámbulo de mandar el proyecto de reforma tributaria, la verdad es que no venía al principio esta institución del defensor del contribuyente. Y nosotros hicimos, todas estas organizaciones hicimos dos actividades. La primera, en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional en Santiago, se juntaron las pymes y expusieron cuál es el desbalance y la situación precaria en que se encuentran las pymes y la urgencia de contar con un defensor del contribuyente. La segunda actividad no alcanzamos a hacerla, que era traer a la Procuradora de México, Diana Bernal Ladrón de Guevara, para que nos explicara por qué era tan imprescindible este defensor del contribuyente y cómo lo estaban haciendo ellos. En ese minuto, el ministro de Hacienda de la época nos dice, nos sigan, ya nos convencieron, viene en el proyecto el defensor del contribuyente. Característica, es un servicio público descentralizado, lo que aquí se relaciona a través del Ministerio de Hacienda, un problema, y ya lo verá Cristiano al final, que tenemos solamente un domicilio en Santiago y no tenemos en todas partes de Chile, ya vamos a ver qué significa eso. El objetivo declarado por el legislador es un objetivo que realmente eleva el espíritu. Estamos hablando de defender los derechos del contribuyente, sobre todo los más vulnerables, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Y a qué se refiere? A los del 8 bis, a los 17 de la 19.880, base de la Administración del Estado, y respecto de los derechos de seguridad jurídica, y todo esto con un entorno de principios. El principio de la responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio, control, probidad, transparencia y publicidad administrativa. Entonces decimos que hay un desbalance, veamos por qué se produce el desbalance. Primero, funciones y atribuciones. El legislador contempla 19, en realidad son 18 más una genérica, de las funciones. Primero, protección de los derechos del contribuyente, y lo que se le pide es que vele por el respeto del Estado de Derecho. O sea, la verdad es que como el ABC del mundo del derecho, y que se respete el principio de la legalidad tributaria, que es la piedra angular del derecho tributario. Orientar. ¿Para qué? Para los recursos, acciones y medidas que pueden hacer los contribuyentes, que algunos de ellos ni siquiera las conocen. Conocer de las quejas. Entenderán ustedes que cuando hay un contribuyente que se enfrenta al Servicio de Impuestos Internos es totalmente distinto que si hay una institución que lo haga. De ahí la urgencia de este servicio. Recomendaciones públicas no vinculantes.
aquí hay problemas que hemos visto históricamente mantenerse en la relación con el Servicio de Impuestos Internos y no teníamos un mecanismo, una palanca para ir mejorándolo, y aquí encontramos la palanca. Hacer estudios, análisis y revisiones en aquellos casos que haya quejas fundadas de los contribuyentes. Representar solo ante el Servicio de Impuestos Internos, estamos hablando de la vía administrativa, pero en el caso del mundo de las empresas, solo en lo que está en amarillo, microempresas, o sea, las que venden hasta 2.400 unidades de fomentos al año, pero además que estén acogidas al régimen ProPyme, que es el 14D, ya sea en su numeral 3 o en su numeral 8. Y respecto a las personas naturales, habíamos adelantado que sería solamente los del primer tramo y segundo tramo, o sea, hasta 30 UTA de ingresos al año. Pueden actuar como tercero en un proceso de mediación. Esto es novedoso, esto es una muy buena solución, es una buena idea que tuvo el legislador, y por lo tanto a veces no vamos a llegar a un tema confrontacional porque se podrá arreglar esto a nivel de mediación con un tercero estatal involucrado. Emitir opiniones técnicas. ¿De qué cosa? De lo que se le ha dicho que es la competencia. Estudios que identifiquen problemas generales. Esto es muy importante. Yo les quiero recordar lo que pasó en Chile con el reavalúo agrícola del año 2020. Cuando nos viene el reavalúo agrícola del año 2020, resulta que hubo propiedades que estaban en el secano costero que aumentaron un 800%, y la Cámara de Diputados y el Senado adoptan acuerdos, cada una de ellas, pidiéndole al Ejecutivo que dejara sin efecto este reavalúo, y no hubo caso de convencerlo. Entenderán ustedes que para un contribuyente esto es imposible. Si la DDCOM no hubiese estado funcionando, ese hubiese sido el camino. Hoy día, lamentablemente, pese al acuerdo de la Cámara de Diputados y al acuerdo del Senado, no fue posible. El servicio se escudó en valores de corredores de propiedades, en tasaciones bancarias, pero ahí tenemos en el secano costero 800% el avalúo, y eso no hay ninguna explicación para ello, y aquí teníamos un caso que por sí solo justificaría la existencia de la DDCOM. Les quiero contar que que ha sido estas jornadas, que son masivas, 2.000 personas, comparadas con una de las ramas de la CONAPYME, una sola de las ramas de la CONAPYME, la Confedechtur, que preside don Rafael Consille, esa ahora tiene 420.000 inscritos en la Confedechtur. Esa es la importancia del mundo de la CONAPYME, de las pymes, y por qué era tan imprescindible sacar adelante este defensor del contribuyente. Emitir opiniones, ya lo hemos dicho, que identifiquen problemas generales, para no tener que estarlos viendo cada vez que se presenta un problema. Informar de que cuando hayan propuestas de modificación de normativa tributaria y al Congreso respecto de normas o interpretaciones. Informar al Servicio de Impuestos Internos respecto a la existencia de prácticas que afecten los derechos de los contribuyentes. Solicitar al Servicio de Impuestos Internos que se pronuncie sobre ciertas materias que son de interés público. Emitir opiniones técnicas cuando se lo pida el Servicio o el Ministerio de Hacienda. Coordinar reuniones periódicas con el Servicio de Impuestos Internos para ir avanzando en los problemas. Y como lo dijo Fernando Barraza ayer, este es un tema de confianza. Tenemos que ir creando la confianza, no se logra de un día para otro. Solicitar al Servicio de Impuestos Internos que unifique sus criterios. Si es que tenemos oficio, uno dice blanco y el otro dice negro, lo lógico es que podamos tener una respuesta de cuál de esos dos criterios el que prima. Promover el estudio, enseñanza y difusión de la norma tributaria. El derecho se presume conocido por todos, pero resulta que el derecho tributario no es conocido ni siquiera por una mediana mayoría. Publicidad. Todo el mundo nuevo viene con la transparencia y la publicidad, y se le pide que haya publicidad respecto con el objeto de informar a los contribuyentes cuáles son sus derechos, lo mínimo aceptable en una sociedad democrática, y fomentar y difundir el cumplimiento tributario. O sea, como vemos, son buenas atribuciones, buenas funciones, pero que lamentablemente vamos a ver que no están con una estructura adecuada. ¿Cuál es la estructura? Y la pregunta es, ¿está acorde con las funciones? Vamos a responderla. Tenemos un defensor nacional del contribuyente, puede durar 4 más 4 años más, tiene que ser abogado, contador, auditor o ingeniero. Tenemos un subdirector que también tiene que ser abogado, contador, auditor o ingeniero. Esta vez lo nombra el defensor del contribuyente, nacional del contribuyente. Y tenemos una institución que faltaba en Chile, que es un Consejo de Defensoría del Contribuyente. Aquí lo van a integrar 3 consejeros independientes más el defensor. Los nombra el Ministerio de Hacienda, solo duran 2 años con posibilidad de 2 años más,
para asesorar en qué materia, en materias que son de importancia en el mundo tributario y ustedes las tienen identificadas en la pantalla una a una. En este mundo que queremos buscar de la confianza, este organismo es prioritario. Y después tenemos personal de dedicación exclusiva. Esta estructura le queda muy chica, muy pequeña para la cantidad de funciones que le estamos entregando a esta DECOM y para el mundo del 98,6%, que es el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cómo va a funcionar esta entidad? ¿Cuáles son las normas de funcionamiento? Las normas de funcionamiento son, primero, casi todo es digital. Los ingresos de solicitudes, de servicios, formularios de documentación. Ustedes pueden ir, va a haber una plataforma virtual y casi todo se va a hacer dentro de la plataforma virtual, a menos que no lo tenga el contribuyente o que estemos hablando fuera de la ciudad de Santiago. Les recuerdo que esto parte solo para Santiago. Chile es Santiago, bueno, para este efecto aparentemente sí, parte solo en Santiago y los que no viven en Santiago tienen la posibilidad de actuar a través de las regiones de gobernación, intendencia, según el caso de hoy día, ya sabemos que mañana va a ser solamente gobernación. Tenemos en Chile, en el derecho de agua, un caso similar a este, y la verdad que no funciona bien. Es una especie de correo, no funciona adecuadamente, así que lo más lógico es que de provincia van a tener que actuar digitalmente. Las comunicaciones, casi todas por correo electrónico, salvo algunos casos excepcionales en que se va a pedir la comparecencia personal. Respecto del incumplimiento o reserva, de la reserva que corresponde a la información, es prácticamente el tratamiento que ustedes ya conocen del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué servicio nos va a prestar esta Defensoría? El primer servicio que nos presta es un sistema de orientación. Aquí hay un desconocimiento tremendo de parte de los contribuyentes respecto de sus derechos y de cómo cumplir con sus obligaciones. Y por lo tanto, lo que primero va a hacer esta DECOM es orientar, y aquí no hay límite. No es necesario estar dentro de los 2.400, no es necesario estar en el 14D, no es necesario ser persona natural de la 1 o 2 de los tramos. No, aquí esto es el servicio para las micro, pequeñas y medianas empresas. Existe un procedimiento que es un procedimiento amigable, que tiene plazos perentorios de respuesta y por lo tanto ha sido una buena solución del legislador. El segundo servicio es de la queja. Aquí ya estamos en el caso de que se pone en conocimiento del defensor, aquí hay un problema con un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, se le pide que haga una investigación al respecto y se le requiere a este defensor del contribuyente que haga una proposición de medidas para poder respetar el Estado de Derecho. Si el informe declara que es procedente la queja, bueno, en ese caso se le hará un plazo al funcionario de 8 días para que exponga lo que corresponda en derecho según su opinión. Aquí se le permite instruir actuaciones, puede requerir información de otro organismo, no le da la calidad, que esta era una de las preocupaciones del Servicio de Impuestos Internos, no le da la calidad de fiscalizador, pero puede citar al contribuyente y puede citar al funcionario del Servicio de Impuestos Internos y finalmente puede emitir una recomendación en un sentido o en el otro. Va a depender si es que entiende que hay o no hay mérito para esa queja. Pero no es vinculante y no va a tener efecto respecto de los actos que han sido cuestionados. Cuando producto de una queja se llega a un entendimiento, no se va a publicar aquellas recomendaciones cuyas medidas han sido aceptadas por el funcionario, por lo tanto aquí hay un incentivo evidente para que después de una queja que esté fundada, se llegue a un resultado como el que el legislador persigue. Representación administrativa. Cristiano dirá que este es uno de los problemas, de los bemoles que tiene esta ley. Aquí, tal como está hoy día la foto, es solo representación administrativa, no es como en México. Yo los invito a que ustedes se incorporen a la página del procurador, el PRODECOM de México. Es el anhelo que teníamos las pymes, es mucho más amplio, se ha empoderado y ha sido un buen elemento, una buena herramienta para el país. Ese PRODECOM, nosotros tenemos algo más humilde en Chile con esta DECOM, no, como señalamos, ni las facultades ni las estructuras están de acuerdo con las finalidades, pero tenemos en este minuto representación administrativa. ¿Para quién? Dijimos que las empresas que son 14D, o sea, régimen ProPyme o régimen de transparencia, que no vendan más allá de 2.400, o sea, solo para las microempresas, y respecto a las personas naturales ya lo advertimos que es solo hasta 30 UT y por lo tanto tramo 1 y tramo 2 del global complementario. La mediación. Ustedes pueden ver en pantalla, en honor al tiempo no vamos a ver cada una de ellas,
Pero en la mediación es muy similar, prácticamente la tomaron de lo que es la mediación en el ámbito laboral, en que existe un tercero que trata de evitar de la mejor forma posible el conflicto futuro. Ahí están los elementos, rige la buena fe, no detiene los plazos y el plazo es un plazo breve, 50 días, ampliable por 10 días más. Aquí, en esta lámina, hemos subrayado que el servicio debe participar, porque sería muy triste que hubiese estado esta institución de la mediación, pero que la respuesta del servicio es no, muchas gracias, no quiero ir. La respuesta aquí, a la primera audiencia, no puede negarse a ir. El servicio debe participar. Además, el servicio debe designar un abogado al efecto que va a simplificar, evidentemente, llegar a un acuerdo en esa mediación. Y la Defensoría tiene por misión legal, por mandato, promover la condonación de los intereses y de las multas que fueren aplicables al contribuyente en conformidad a las políticas de condonación fijadas por el Ministerio de Hacienda de acuerdo a los artículos bla, bla, bla. O sea, no solo se le da esta función al defensor del contribuyente, sino que además se le dan herramientas para que fomente, ya sea citando al fiscalizador, haciendo obligatoria esta primera concurrencia, pero además promoviendo dulces elementos, zanahorias, que permitan llevar a feliz puerto lo que es su misión de obtener una transacción. Esta transacción, que sería como el ideal de este proceso de mediación, es confidencial, tiene la calidad de un instrumento público para todos los efectos, o sea, es ejecutable, se aplica solo al caso concreto, que es algo elemental, es un símil de lo que es un fallo, y tendrá el efecto de cosa juzgada. Si se obtiene la aprobación definitiva del periodo de transacción, la Defensoría cita a las partes para proceder a su celebración ante el profesor en calidad de ministro de fe, y por lo tanto se le da un prestigio adecuado a este funcionario. Otros servicios que tiene la DECOM. Se le puede pedir opiniones técnicas en materia tributaria. Hay algunos elementos de provisión de entrega antecedente. Dijimos que lo que habla es carácter no vinculante. Puede efectuar revisiones y estudios, indudablemente que va a ser una contribución al mundo del derecho tributario. Puede hacer revisiones en cuanto a las quejas que reciba de los contribuyentes. Esto es un elemento que realmente resalto. Convocar a reuniones o mesas de trabajo destinadas a identificar y discutir los problemas que pueden afectar a un grupo, sector o generalidad de contribuyentes. Les comentamos lo que pasó con la ratización o el reavalúo de los predios agrícolas. No hubo esta instancia. Miren lo importante que habría sido que esta institución hubiese estado vigente ya en ese minuto del reavalúo. Solicitar al Servicio de Impuestos Internos un informe con los fundamentos legales y de hecho que motivan prácticas cuestionadas. De verdad que a los que de ustedes les toca tramitar a nivel de todo Chile, es que uno se encuentra con una realidad en una región y con una realidad distinta en otra. Entonces la verdad es que lo hace complejo. Lo lógico sería que tuviésemos un solo criterio y un criterio que sea democráticamente aceptado. Y por lo tanto, esta DECOM en este de los servicios y atribuciones nos va a ayudar a eso. Puede emitir opiniones técnicas sobre regulación administrativa de carácter no pública. No sé si le ha tocado a usted hacer posición efectiva respecto de bienes excluidos en caso de predio agrícola, y hay una norma que nunca la he podido ver, pero que dice que si 3 veces el monto del avalúo no hay problema de tasación de esos bienes excluidos. Me la han aplicado 5 veces, yo nunca la he visto. En definitiva, bueno, esta es la hora de que uno pueda saber ciertos criterios que son restringidos. Dijimos las reuniones con el Servicio de Impuestos Internos y solicitar aclaraciones también al Servicio de Impuestos Internos. Ustedes podrán después ver la presentación con tranquilidad. Para terminar, Yuri, tenemos un problema. No solo que nos queda corta la estructura y las cualidades, sino que además tenemos un problema de cómo lo vamos a implementar. Cuando uno ve el artículo 34 transitorio de la reforma tributaria, dice que el DECOM va a empezar a funcionar el 24 de febrero del 2022. Pero en realidad nos quedan solo meses para que esto empiece a funcionar. Porque cuando uno ve que a más tardar, y así lo dice el legislador, a más tardar, el 24 de febrero del 2021, o sea, nos queda diciembre, enero y algunos días de febrero, no nos queda más. Pascua de por medio, Año Nuevo por medio, vacaciones de por medio. ¿Para qué? Para que el presidente haga determinadas cosas. Tiene que fijar la planta del personal, no hemos visto nada de eso. Tiene que fijar la estructura orgánica de la Defensoría, no lo hemos visto.
En el caso, uno de los graves problemas que tuvimos en la tramitación de esta ley fue la postura, yo diría, negativa del Servicio de Impuestos Internos, y por lo tanto, el traspaso de funcionarios desde el Servicio de Impuestos Internos y de las TTA ocupó muchas horas de conversación respecto de cómo iba a ser, y ustedes van a ver en un segundo más que quedaron ciertas restricciones para cautelar a los funcionarios públicos que creíamos que no eran necesarias, pero ahí quedaron en definitiva, pero tenemos que ver cuáles pasan y cuáles no. Tiene que decir cuál es la opción máxima del personal de la Defensoría. No le va a ser exigible para estos que van a ser solamente trasladados ciertos requisitos. Y respecto de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, los GTA, hay ciertas restricciones. No podrá tener como consecuencia el término de relación laboral, no puede significar la pérdida de empleo, cesión de funciones, disminución de remuneraciones, y finalmente los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad. La verdad que daba la impresión de que todo esto era un tema solucionado, pero quedó recogido por el legislador de la reforma tributaria. Tiene que, además, en estos 3 meses que le quedan, ver una asignación especial para el personal de planta y para el de contrato que se va a desempeñar en esta defensoría. Por lo tanto, no la tiene fácil. 3 meses con todo el problema político que tenemos de por medio, y lamentablemente no hemos visto el avance que querríamos en esta materia, porque el punto de partida no va a ser el día 24 de febrero del 2022. El punto de partida va a ser el día 24 de febrero del año 2021. Y a esta altura, lo lógico es que ya tuviésemos tremendamente avanzado esto y estamos en mora en cada uno de los temas que acabamos de señalar. Respecto de la Defensoría, para regiones hay otro plazo que es de 24 meses para decir cómo podría implementarse las regiones. Imperdonable que no esté este sistema en regiones. Esto es un centralismo de verdad que ya pensábamos que debía quedar en el pasado. Y en el punto 5º romano, nombrar el primer defensor. Bueno, recuerden que cuando partimos esta presentación dijimos que el DDCOM se va a jugar con el prestigio, con la eficacia y la eficiencia del defensor. Y por lo tanto, este primer defensor que va a nombrar el presidente de la República le va a poner el sello a esta DDCOM para saber si va a tener éxito o no va a tener éxito, puesto que, como en todo el mundo, creemos que la discusión de si es procedente o no es procedente está superada, y en el caso de Chile, con los números de Chile, con la informalidad de Chile y con la concentración económica de Chile, es imperdonable no haber tenido hace mucho tiempo una defensa del contribuyente. Eso es todo, Yuri. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Antes de continuar con el panel, preguntan si este material va a estar disponible, uno de los asistentes, y les recuerdo que las presentaciones próximamente se van a poner a disposición por lo tanto ahí se van a poder consultar, y posteriormente también las grabaciones de estos paneles. Siguiendo con las exposiciones, a continuación corresponde el turno de Arturo Garnam, quien es abogado de la Universidad de Chile, tiene un LLM en tributación de la Universidad de Georgetown y es director del Magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Dejamos con la palabra entonces a Arturo. Adelante. ¿Estás sin audio, Arturo? Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias al Instituto por organizar esta jornada y por la invitación. A mí respecto a este tema, yo no tuve la participación que tuvo Carlos ni que tuvo Cristian desde sus inicios impulsando esta iniciativa. Entonces, intenté hacer un contrapunto. La idea es hacer un contrapunto duro, probablemente incluso algo incendiario. Así que parto por decir, déjenme ver, aquí estamos, no sé si estamos compartiendo la pantalla en este minuto. Sí, perfecto. ¿Estamos bien? Buenísimo. Y la pregunta que yo me quiero hacer es realmente si necesita Chile una defensoría del contribuyente, sobre todo en el contexto que tenemos hoy, y realmente si necesita, y si es que los problemas que planteó de muy buena forma Carlos se resuelven con una institución como una institución pública
dependiente del Ministerio de Hacienda, con esta estructura pesada, y si no, eventualmente podían resolverse de otra forma. Como ustedes verán a lo largo de la exposición, mi opinión es que la gran mayoría de estos problemas podían resolverse de otra forma, de una forma más flexible y de una forma mucho más barata, porque creo que aquí los recursos que se van a destinar, sin perjuicio de que la Defensoría del Contribuyente, la Defensoría de las Pymes, tal como planteaba Carlos y lo ha graficado también la experiencia comparada, es, es un tema positivo en sí mismo. Me parece que está fuera de las prioridades, básicamente por lo siguiente. Déjenme ver si... Ahí está. Y quiero plantear una cosa algo caricaturesca. Tenemos hoy día un estallido social que nos está cambiando la cara a este país. Y ¿es el Servicio de Impuestos Internos en parte culpable de este estallido social? ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Aquí hubo un despertar de los contribuyentes? El 27, la gran marcha del 27 de octubre, se hablaba de no estamos en guerra con el Servicio de Impuestos Internos. ¿La gente estaba mirando eso? Realmente cuando se hablaba de una salud y no más lista de espera, estaban todos preocupados de la relación con el Servicio de Impuestos Internos. Pensiones dignas, y aquí quizás los retiros del 10% quizás confirman que aquí no queremos que el Servicio de Impuestos Internos nos quite parte de nuestras pensiones, pero eso es. Y ahí nos tenemos que enfrentar a un tema que para mí es tremendamente importante, y es si es que hay plata para todo o no. Y ahí, ¿dónde están las prioridades? Y cuando miro las prioridades, quiero que recuerden un poco lo que planteaba Carlos de toda esta estructura paralela al Servicio de Impuestos Internos que se va a dedicar a una serie de cosas donde yo creo que no estamos poniendo los esfuerzos donde deberían. Y aquí no quiero, obviamente yo no estoy en contra de la defensa de los derechos del contribuyente, no estoy en contra de la defensa de los derechos de las pymes, sino que simplemente me parece que la DECON no es el instrumento adecuado. Cuando se ha planteado en distintas encuestas cuáles son los 3 problemas que debería dedicar el mayor esfuerzo a solucionar el gobierno, la relación de los contribuyentes con el Servicio de Impuestos Internos no ha estado ni cerca. Entonces ahí mi pregunta es, vamos a generar una estructura funcional paralela al Servicio de Impuestos Internos que va a costar mucha plata? ¿No deberíamos mejor dedicarle a otra cosa? Porque, sorpresa, el Servicio de Impuestos Internos, y en realidad no creo que sea sorpresa para ninguno de los asistentes, desde hace 20 años ha sido considerado como un ejemplo de un buen servicio. Es un servicio muy eficiente que, producto, creo yo, de el 8 bis, ha obligado a ser más amable, se ha obligado a ser más amable, a pesar de que desde la perspectiva de uno asesor de empresa está en una posición mucho más fuerte respecto al fiscalizador que un empresario pyme o un contribuyente que no conoce bien los vericuetos del derecho tributario. En mi experiencia, cuando yo he visto y he visto las interacciones de los contribuyentes con el Servicio de Impuestos Internos dentro de los últimos años, he visto un progreso importante. He visto que en general los funcionarios están muchísimo más abiertos a guiar y no es esta relación tan dura.
y realmente esta relación del monstruo con este pobre contribuyente, yo no creo que sea una realidad actual. Y desde esa perspectiva, creo que podríamos haber logrado los mismos efectos de la Defensoría del Contribuyente a través de una unidad o a través de una cierta nueva aproximación dentro del mismo servicio. Y aquí uno de mis temores es que esta Defensoría, a pesar que debe velar especialmente por la protección y resguardo de los derechos de los más vulnerables y de las micro, pequeñas y medianas empresas, finalmente termine en parte importante capturada por contribuyentes que no necesitan a este aliado, que son contribuyentes que están en una posición de cierta, un poquito más de igualdad respecto a su relación tributaria, donde no se da esta relación tan desigual, que es lo que ha planteado Carlos en su exposición. ¿Por qué? Porque finalmente, si es que yo represento, por ejemplo, a una gran empresa que siente que no está siendo tratada de la manera adecuada, naturalmente voy a ir a tocarle la puerta a la Defensoría. Y como la Defensoría tiene por objeto principal velar por la protección, especialmente de los chicos, pero no exclusivamente de los chicos, me parece que aquí existe un riesgo que parte importante del esfuerzo de la Defensoría salga del mundo pyme. Entonces ahí es donde yo me pregunto si realmente esta institución es la más adecuada. Segundo, porque yo tengo un cierto... me parece que en general la gente que conoce más de los problemas pyme son la gente que está en el mundo pyme. Entonces me parece que funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Hacienda, con lo cual están en la misma línea del Servicio de Impuestos Internos, con un director nombrado por el presidente, con funcionarios traídos desde el servicio de los TTA, que además están imposibilitados de litigar, y además litigarían contra otros funcionarios públicos también dependientes del Ministerio de Hacienda. Me parece que no es el organismo más adecuado para proteger los derechos de las pymes. Ahora, eventualmente podemos crear también un tercer organismo paralelo, porque si es que si hay plata para todo, creemos el Servicio de Impuestos Internos, que tiene como rol aplicar el derecho. El Servicio de Impuestos Internos no tiene como rol castigar a los contribuyentes, ni toma posiciones absurdas, tiene como rol aplicar el derecho. Creemos la Defensoría del Contribuyente y creemos un tercer organismo paralelo que se llame la Contraloría de Fiscalización del Contribuyente, de la Contraloría de la Defensoría, de la DECOM, y creemos un cuarto organismo que sea la Contraloría de la Contraloría. O sea, realmente es lo que necesitamos, un nuevo servicio público. Yo tengo mis dudas. Me parece que, como les decía, esto podría haberse hecho de una manera mucho más coordinada dentro del mismo Servicio de Impuestos Internos, porque no creo que la DECOM finalmente pase a ser la bestia negra del Servicio de Impuestos Internos, porque además no tiene los dientes como hacerlo. Ahora, Carlos planteaba, y con mucha esperanza, y yo lo felicito por la energía, de que ahora vamos a tener un instrumento, una entidad para velar por la protección, orientar a los contribuyentes, emitir recomendaciones, disponer que se lleven a cabo estudios, informar al Ministerio de Hacienda de propuestas de modificaciones o al servicio, o solicitar que el servicio se pronuncie cuando hay duda, o promover el estudio, enseñanza y difusión de la normativa tributaria, o fomentar y difundir el cumplimiento tributario. A mí me parece que parte importante de estas funciones que van a tomar
parte importante del tiempo y de la actividad de la DDCON ya están cumplidas. Y creo que desde esa perspectiva no me parece que todas estas actividades antes hayan estado prohibidas. Creo que se lograban desde la perspectiva de los que más lo necesitaban. O sea, el mismo Carlos, ¿para qué servía la CONAPYME? A mi juicio, la CONAPYME era fundamental para velar por la protección de las pymes, orientar a los pymes, conocer las quejas, servir de contraparte con la autoridad. Han hecho estudios importantes, se han relacionado tanto con Hacienda como con el servicio, y desde esa perspectiva yo creo que la CONAPYME tiene esa función y la va a seguir teniendo, y creo que va a estar mucho más cerca de las necesidades del contribuyente que el pequeño contribuyente, que la misma DDCOM. Lo mismo, ¿conoce la multigremial? O sea, la multigremial es un organismo tremendamente potente, se ha vuelto potente, producto, creo yo, en parte, a lo que planteaba Carlos del gran número de pequeñas y medianas empresas que forman el universo de los contribuyentes. La Cámara Nacional del Comercio ha sido fundamental para todo lo anterior. ¿Les suena la SECH? Porque la otra alternativa que tenemos es que en realidad digamos que todos estos organismos, como no eran organismos oficiales, y ahí probablemente yo tengo una visión, porque a mí me parece que esta visión un poco estatista, de que la manera que vamos a resolver este problema es con un nuevo organismo público, tengo mis serias dudas que este organismo público sea la manera. Porque la otra alternativa es que me digan, no, mira, la DDCON es fundamental porque las pymes no tienen voz. Las pymes, el Servicio de Impuestos Internos no los recibe, Hacienda no los recibe. Pero si ustedes miran esta foto, y es una de muchas fotos que hay, aquí vemos a todos los representantes de las pymes con un señor de corbata rayada que tengo la impresión que es nada menos que el ministro de Hacienda. Entonces, cuando volvemos aquí a todas estas funciones que se le están dando a la DDCON, ¿va a ser realmente un aporte nuevo? A mí me parece que parte de esto no se necesitaba. Teníamos los organismos y vamos a seguir teniendo los organismos. Lo mismo, alguien podría decir, nadie más defenderá a las pymes. Sin embargo, hay mucha gente que está buscando apoyar a todas las organizaciones de las pymes respecto a los temas tributarios. Soledad Recabarren no es cualquier nombre en el mundo tributario, y si ustedes ven la letra chica, no está mal acompañada. En el directorio de esta nueva entidad se dice que va a estar Carlos Boada, que claramente conoce el tema pyme a fondo, un socio de un estudio que no sé si ustedes lo conocen, se llama Clara y Compañía, se llama José María Izaguirre, que tampoco es un aparecido, y un abogado que parece que sabía algo de impuestos, que se llama Ricardo Escobar. Entonces, realmente la DDCON va a ser una especie de piedra angular porque nadie hasta ahora está dispuesto a defender a las pymes. Me parece que no. Me parece que todo lo anterior, entre una unidad específica o eventualmente, si queremos tener la visión del sector privado, podríamos reflotar lo que se hizo con el Consejo Consultivo del director del Servicio de Impuestos Internos. Y creo que desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, sería mucho más eficiente que crear esta estructura paralela que me parece que es muy pesada. Estudios tributarios en Chile. A ver, tenemos múltiples instituciones que han hecho estudios tributarios en Chile desde hace muchos años. O sea, el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile es uno de ellos, lo pongo como ejemplo. ¿Qué pasa con la USACH? La USACH ha sido fundamental para generar y difundir el conocimiento tributario. Y hay varias otras.
o sea, no quiero poner de protagonista a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez porque yo ocupo un puesto ahí. Pero vámonos a la CPC y a la SOFOFA. También son muy importantes y dan la visión del sector privado respecto de Hacienda, y no me parece que tengan que pasar a través de la Defensoría o que al pasar a través de la Defensoría sus argumentos pasen a ser escuchados. Lo que planteaba Carlos de esta negativa que había tenido el Servicio de Impuestos Internos, de considerar o de eliminar esta alza de contribuciones. Y si es que lo dice la DDCON y el Servicio de Impuestos Internos dice, señores, estos predios estaban subvaluados y esta es la información que tengo. No me parece que vaya a haber un cambio copernicano. Lo mismo, hay muchas funciones que las han cumplido los colegios de abogados, los aportes que ha hecho el Colegio de Contadores han sido fundamentales a través de la historia tributaria en Chile, y el mismo instituto, que es el dueño de casa en esta jornada, tiene mucho que decir y creo que lo va a seguir diciendo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿estará mejor posicionada la DDCON para identificar las necesidades de las pymes que todas las entidades anteriores? A mí me parece que no. Y creo que entonces, esta DDCON, por otra parte, ¿tiene la fuerza como para imponer sus criterios? A mí me parece que no, porque además depende del Ministerio de Hacienda. Si es que quisiéramos que pudiera imponer sus criterios, creo, y que realmente fuera una contraparte al Servicio de Impuestos Internos, creo que la estructura tendría que ser otra. Entonces ahí es donde me entran las dudas de que, entre comillas, estemos gastando bien la plata. Porque creo que hay otras opciones para el financiamiento que son mucho más atractivas y donde realmente duele mucho más. O sea, quizás con esta misma estructura podríamos generar un ombudsman respecto de todos los abusos estatales. ¿Qué pasa con el CERNAC? ¿Qué pasa con la Superintendencia de Educación? ¿Qué pasa con los servicios de salud? A mí me parece que el dolor es mucho mayor respecto de cómo los ciudadanos se enfrentan a los servicios de salud a cómo todas las pymes se enfrentan a el Servicio de Impuestos Internos. O quizás me corrijo, me parece que los ciudadanos que se enfrentan a los servicios de salud y a las falencias de los servicios de salud no tienen organizaciones como la CPC, la SOFOFA, la Multigremial, la SECH, la CONAPYME y una serie de otras instituciones que, entre comillas, ya nos defienden. Entonces ahí es cuando yo me hago la pregunta, y no me hago la pregunta ¿es malo tener una DDCON? No, en ningún caso. El punto es, ¿vale la pena generar esta estructura paralela al Servicio de Impuestos Internos, bastante pesada, en lugar de hacer frente a otras necesidades más urgentes, sobre todo en una época de pandemia, donde claramente nos estamos gastando todo lo que podemos gastar y mucho más? Y no estoy cuestionando el gasto, lo que estoy diciendo, los gastos que se han hecho, lo que estoy diciendo es que estamos en una situación, país, donde los recursos son muy escasos. Y me parece que hay otras necesidades más urgentes o eventualmente que podríamos haber logrado lo mismo de una manera mucho más simple y barata. Ahora bien, no todo puede ser crítica. Me parece que la DDCON surge en parte importante debido a la complejidad de nuestro sistema tributario. Entonces, ahí viene la duda. Yo creo que si la DDCON es capaz de escaparse y concentrarse en la defensa de los contribuyentes de bajos ingresos, puede realmente ser un aporte. Pero por otro lado, debemos seguir insistiendo en la simplificación de nuestro sistema tributario. Con un sistema más simple, todos ganamos y con eso
entre comillas, la mitad de las funciones de la DEDECON podrían reducirse. Ahora, si es que no logramos que la DEDECON tenga la fuerza suficiente, y como no quiero meterme en la exposición de Cristian, que entiendo que tiene que ver con lo que le falta a la DEDECON, si es que la DEDECON realmente pasa a ser simplemente una especie de organismo consultivo sin ninguna fuerza respecto de impuestos internos, porque además depende de Hacienda, podemos terminar con una DEDECON que sea simplemente un adorno caro. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Sin duda, una presentación que deja la vara alta en términos de análisis, de cuestionamiento de una institución que todos entendíamos absolutamente consolidada y definitiva. Y corresponde ahora, bueno, otorgar la palabra a Cristian Blanch. Él es abogado de la Universidad de Chile, profesor del Magíster en Derecho en diversas universidades del país, miembro del Instituto Chileno de Derecho Tributario y de IFA Chile. Además es miembro de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados de Chile y también es miembro de la Comisión Tributaria de la CPC y del Círculo Legal ICARE. Dejamos con la palabra entonces a Cristian Blanch. Adelante, por favor. Hola, buenas. No sé si se escucha bien. Estás con eco, Cristian. Si puede apagar otro dispositivo, que a lo mejor tienes prendido. ¿Se escucha ahí? Ahí sí, perfecto. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Instituto Chileno de Derecho Tributario, a quien le tengo mucho cariño. Yo fui director un par de años en el instituto y también he podido conocer un poco la trayectoria, que partieron con unas charlas, unas reuniones, y hoy día ya estamos en la segunda jornada. En segundo lugar, quiero hacerme cargo, antes de partir con mi presentación, de algunas cosas de Arturo. En primer lugar, esta no es una disputa entre el contribuyente y el Servicio de Impuesto Interno. No es la Defensoría del Contribuyente no es en contra del Servicio de Impuesto Interno. Yo creo que de ahí parte el problema, ¿no? La Defensoría lo que viene a hacer es restablecer el Estado de Derecho, y eso es lo que voy a tratar de explicar en mi presentación. Y dentro del Estado de Derecho, una cosa fundamental son los derechos de las personas y los derechos humanos. Los derechos de los contribuyentes son derechos humanos, eso es lo que voy a concluir en mi presentación. En segundo lugar, respecto al tema de los disturbios sociales, es cierto, los disturbios no eran los contribuyentes los que estaban alegando, pero sí lo que alega la gente es de los abusos, ¿ah? Y para eso la DECON precisamente tiene el procedimiento de las quejas. Y esto es un tema a nivel internacional, no estamos hablando de suceda al Servicio de Impuestos Internos aquí, sino la administración tributaria del mundo. Y por esta razón anda haciendo un benchmarking. Uno se da cuenta que en las instituciones está el derecho contribuyente prácticamente en casi todos los sistemas tributarios hoy día. Por otro lado, el tema, este tema de tener un canal de comunicación, tener un medio donde la ciudadanía pueda ir a reclamar a un organismo especializado, porque esto no puede ser un ombudsman o el defensor del pueblo, porque en materia tributaria requiere una especialización. Ya lo dijo el presidente de los tribunales tributarios habaneros, que los abogados que defienden hoy día al contribuyente, que son abogados pagados, no tienen la especialización. Y vamos a pretender que la tenga o la Corporación de Asistencia Judicial o el defensor de un pueblo, es un despropósito. Además, esto incide directamente con la legitimidad del sistema, lo que se llama la moral tributaria, algo también me voy a referir. Y con esto simplemente yo quiero recordarles que dentro del proyecto de modernización tributaria finalmente se aceptó que se separara el neto y el IVA, porque la gente tiene que tomar conciencia que más del 50% de la población es el que financia prácticamente más del 50%, digamos, el 100% de la población financia más del 50% de los impuestos, que son los que más recaudan el IVA. Yo no sé si Juan me puede levantar la presentación.
si será posible. Sí. Sí. Juan, por favor. Esperen un segundo. Muchas gracias. Adelante, Juan, nomás, por favor. Adelante. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción para recordarles de dónde viene el defensor del contribuyente, cuál es su origen. El origen del defensor del contribuyente es el famoso Ombudsman, que nace en el derecho anglosajón en el año 1809, estamos hablando 2 siglos atrás, para la protección y resguardo de los derechos humanos. ¿Ah? Esa es la realidad, cuando está el príncipe, ¿no es cierto?, y están los súbditos. ¿Ah? Y incluso en esa situación de una relación de subordinación, igual se vio que habían ciertos derechos que eran esenciales de las personas. Y estos derechos humanos están los derechos de los contribuyentes. Yo les quiero recordar que el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, lo que establece es que, en definitiva, se tienen que respetar los tratados internacionales. Los tratados internacionales, ¿no es cierto?, son parte de la legislación interna, por lo tanto es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y si bien se acaba de aprobar por el plebiscito el crear una nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente, la misma norma que regula la modificación constitucional que permite este cambio, que es la ley 21.200, en su artículo 35, inciso final, y ya lo recordaba Francisco Celamé en su exposición, establece que esto no es una hoja en blanco, como dice la gente. Hay que respetar ciertas cosas, y dentro de esas cosas también hay que respetar los tratados internacionales vigentes y suscritos por Chile. Por lo tanto, tanto con la nueva Constitución como con la actual Constitución, siempre hay que respetar los tratados internacionales suscritos por Chile. Y dentro de los tratados internacionales suscritos por Chile está la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es conocida como el Pacto San José de Costa Rica, al que no me voy a referir en detalle, pero sí quiero señalarles que dentro de los derechos humanos que se consagran en ese pacto, el cual suscribió Chile, y está vigente, por lo tanto es norma de la República, se establece que es el derecho a la debida defensa de las personas, la defensa judicial, y que es el Estado el que tiene que procurar esta defensa. Y aquí en Chile el Estado no le procura la defensa a las personas que carecen de recursos económicos, porque ni la Corporación de Asistencia Judicial, ni ninguna otra institución, salvo lo que son algunas universidades con los juniors que salen de la escuela de Derecho, que tienen alguna práctica tributaria, no existe. Por lo tanto, estas personas, teniendo clara la complejidad de los temas, carece de un órgano del Estado que pueda asesorarlos y apoyarlos en este mundo tan complicado en materia tributaria. Este es un derecho humano de la persona. También está el derecho a la intimidad, que dice relación con la confidencialidad de la información y con estos intercambios de información, de acceso a información del contribuyente que hablaba Quale Pistone, y que en definitiva también deben ser resguardados. Yo aquí voy a citar una frase de Quale Pistone que me encantó, y que dice: los contribuyentes no son objetos, sino sujetos de derecho, actores no estatales. Precisamente ese es el problema, que el contribuyente no ha sido considerado en una relación de igualdad, ha sido considerado una relación de desigualdad. Y finalmente, sin acabar el tema, la Convención también establece lo que se llama el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad va por la vía de los principios constitucionales de no confiscación. Por lo tanto, estos son derechos humanos de las personas. Por otro lado, ya a contar del siglo XX, el Ombudsman tributario se empezó a difundir en toda Europa, en América, en Asia, en África, y hoy día tenemos defensor del contribuyente en España, en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en Austria, en Bélgica, en Dinamarca, en República Checa, en Finlandia, en Grecia, en Luxemburgo, en los Países Bajos, en Noruega, en República Eslovenia, en Malta, en Rumania, en Letonia, en Estonia, en Chipre, en Perú, en El Salvador, en Colombia, en Venezuela,
en Puerto Rico, en Canadá, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia, en Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, China, etc. Entonces, pensar que esta institución se le ocurrió aquí a un grupo de iluminados, este es un resguardo constitucional que viene de hace 2 siglos atrás y que nuestra legislación, si bien tiene incorporado dentro de su ordenamiento jurídico, no reconoce. Y eso no puede ser y se tiene que solucionar. Y por esta razón, yo aplaudo la iniciativa del proyecto de modernización tributaria de haber incorporado por primera vez en nuestra legislación un defensor de las personas que financian el aparato público. Adelante, por favor. Si me puede avanzar la diapositiva. Bueno, si bien las defensorías dentro del mundo, algunas se encuentran dentro de la administración tributaria, otras dependen del Ministerio de Hacienda y otras tienen una ley orgánica autónoma y son totalmente independientes, como sucede con la Provecon, por ejemplo, en México. Resulta que todas ellas cumplen una misma función, que es recibir las quejas de los contribuyentes. Ellas reciben las quejas de los contribuyentes. Y aquí no hablemos del servicio de impuesto interno, hablemos de la naturaleza humana, porque esto es un derecho humano. Como decía Lord Acton, historiador y político inglés, de la misma época, los 1800, decía que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por lo tanto, en aquellos casos excepcionales que se produzcan de abuso del poder, podrá ir el contribuyente a un ente fiscal a través del cual investigue y vea si hay mérito para poder entrar a pedirle una explicación al servicio de impuesto interno. Si no, lo rechaza de plano. Pero la queja es algo fundamental del punto de vista, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. Yo, en este sentido de la queja, les quiero citar aquí a la doctora en antropología, doña Gabriela Dalla Corte, que ha señalado que la institución del Ombudsman se consolida en torno a la posibilidad abierta por el Estado para facilitar el acceso a la sociedad civil, a las instituciones públicas y contribuir así a la solución de las demandas ciudadanas, propiciando lo que se viene conociendo como la cultura de la reclamación. Tiene nada de malo reclamarle al Estado, nada. La cultura de reclamación en la que el Ombudsman, como colaborador crítico del Estado, podría ayudar a superar las situaciones de indefensión. En consecuencia, esta es la situación en la cual nos encontramos. Ahora, un punto relevante antes que se me vaya, de acuerdo al informe económico del gobierno, del proyecto de modernización tributaria, el costo que tiene la DECON son 6,7 millones de dólares. Y para el primer año, la mitad, 3,3 millones de dólares. Es ínfimo el costo. De acuerdo a lo que ha dicho el fiscal nacional económico, el señor Riesco, si nosotros mejoráramos el sistema de compras públicas, nos podríamos ahorrar 250 millones de dólares. Entonces, absurdo pensar, en definitiva, que esos son montos relevantes. Aquí hay un problema de principios del Estado de Derecho, del ordenamiento jurídico, que hoy día no ha sido cumplido por el gobierno de Chile y eventualmente cualquier contribuyente podría demandarlo ante los tribunales internacionales. Avancemos, por favor. Avancemos todo, por favor, hasta ahí. ¿Qué es lo que debe de mejorar? A mi juicio, si bien yo soy muy partidario de la DECON y creo que este ha sido un gran paso dentro del derecho tributario, así como en el primer gobierno de Bachelet, el primer paso fue crear tribunales independientes. Y yo recuerdo que cuando concurríamos con Sergio Rejola, presidente del Colegio de Abogados en esa época, íbamos a hablar con el señor Echeverri, director nacional de Impuesto Interno. Él nos dijo en más de una oportunidad que durante su mandato nunca iban a haber tribunales independientes. Y no obstante, ya estaba vigente el Pacto San José de Costa Rica y se estaban violando los derechos humanos. Y se violan permanentemente, porque hoy día no hay defensa judicial para las personas. Entonces, la defensa judicial es algo fundamental. La independencia también es un tema que está pendiente, pero que a mí me parece que con el tiempo se tiene que ir mejorando la independencia. La competencia
de la ADECON también me parece que es algo que observar, y el enfoque que tiene la ADECON también se debe mejorar. Avancemos, por favor. La defensa judicial. En primer lugar, les quiero recordar que de acuerdo a la ley orgánica de los tribunales tributarios y aduaneros, en aquellas causas civiles de reclamo de impuestos que tengan un valor sobre 32 UTM, aproximadamente 1,5 millones de pesos, deben ser patrocinadas por un abogado. Si bien esta norma lo que pretende es proteger al contribuyente, porque el Servicio de Impuesto Interno tiene abogados y un equipo de abogados importante, como ya comentó en su minuto los restos de las exposiciones en este Congreso, lo que está claro es que el contribuyente que carece de recursos económicos no tiene abogado, y el privilegio pobreza es algo que no otorga el Estado y no cumple con su función. Por otro lado, este procedimiento o esta exigencia de tener el abogado, no sé si se escucha bien, ¿sí? De tener Bien. abogado, este tema de tener abogado, en definitiva, no se aplica en el procedimiento de vulneración de derechos. ¿Y por qué no se aplica en el procedimiento de vulneración de derechos? Porque hasta antes de la reforma procesal tributaria, el que defendía en primera instancia era el contador. Y el contador tenía la posibilidad de defender y solamente entraba a defender y patrocinar el abogado en las cortes de apelaciones. Pero eliminándose al abogado en la primera instancia, los reclamos judiciales quedaron sin defensa o con una defensa poco calificada, como ha mencionado el propio tribunal, el presidente del Tribunal Tributario, de los tribunales tributarios de aduaneros. Y por esta razón, al menos en la vulneración de derechos, que significa violentar ciertas garantías constitucionales que establece el Código Tributario, como es la libertad económica, como es la no discriminación o como es el derecho a propiedad, en aquellos casos, en definitiva, hay un procedimiento que puede reclamar directamente el contribuyente. En cambio, en todos los demás casos, que es el catálogo de derechos del artículo 8º bis del Código Tributario, ahí quien talla es la Defensoría del Contribuyente por el nivel de especialización que requiere. Avancemos, por favor. Entonces, como yo les mencionaba, me parece grave, me parece increíble que a estas alturas del partido, habiendo mejorado tanto nuestro derecho tributario, la ADECON carezca de la defensa judicial en materia tributaria. Avancemos. Por otra parte, y ya se ha comentado también esto, que han habido fallos del Tribunal Constitucional estableciendo en el fondo que el interés moratorio que establece el artículo 53 del Código Tributario es un interés usurero, es un interés que viola los derechos de los contribuyentes, que viola los derechos humanos de las personas, y por lo tanto ni las instituciones como el Instituto de Derecho Tributario, ni la IFA, ni los centros de estudio han podido, no obstante haber alegado en reiteradas oportunidades esto, que haya sido modificado esta situación. En cambio, la ADECON es el organismo adecuado porque es un organismo estatal que va a tener, ¿no es cierto?, la capacidad de poder representar esto a la autoridad frente a la ciudadanía, porque es el defensor de la ciudadanía. ¿Ah? Y por otro lado, en la medida que las personas no tengan acceso a un abogado especializado en materias de impuestos, que es el que estaría dentro del departamento de la ADECON, pasa a ser la interpretación administrativa ley para ellos, porque no pueden reclamar de esas interpretaciones. Y esto es lo que en forma, de alguna manera, se conoce o se conocía como las circulares con fuerza de ley. Las circulares con fuerza de ley es un tema muy criticado y ya otros expositores lo han planteado, de oficios contradictorios, de oficios que se extienden sus facultades. No es algo generalizado, pero son situaciones graves, que pueden afectar, ¿no es cierto?, la seguridad jurídica y la imprevisibilidad de cómo va a reaccionar la autoridad. No puede ser que a esta altura en el Estado de Derecho, en el mundo civilizado como el nuestro, no tengamos certeza de cómo se van a resolver los temas,
porque pueden haber interpretaciones que no sean iguales, o bien que las interpretaciones que yo solicito a través del oficio o la circular se demoren y no tengan claridad respecto a las reglas del juego. Para eso está la DECON. La DECON para apoyar, ¿no es cierto?, la consolidación de este ordenamiento jurídico y respetar los derechos humanos de los contribuyentes. Avancemos, por favor. Un segundo aspecto que me parece que debe mejorar es la competencia, no sé si que la independencia de la DECON. La DECON es un organismo descentralizado del Estado, ¿ah? y tiene personalidad jurídica y depende del Ministerio de Hacienda. Hasta ahí, en definitiva, ¿no es cierto?, la DECON tiene patrimonio propio y se establece, de acuerdo a la ley, establecía el artículo 23 de la ley 21.210, establece, en definitiva, que este patrimonio lo va a sortear con algunas, ¿no es cierto?, donaciones que pueda recibir, o algún bienes que se le dejen, o con los mismos recursos que establezca la ley de presupuesto. En un primer momento, para instalar la DECON, estos fondos se van a sacar de la partida del Tesoro Público. ¿Cuál es el problema que tiene la DECON? La DECON, el problema que tiene que el defensor nacional, al igual que el director nacional de Servicio Impuesto Interno, es de la exclusiva confianza del presidente de la República. Y si bien está nombrado a través del programa de alta dirección pública, recuérdense ustedes que este programa faculta al presidente de la República a poder reservarse hasta 12 nombres que no salgan por la alta dirección pública. ¿Ah? Y en el evento que deje contar con su confianza, se le pone término y en ese minuto se le indemniza. Porque antes, cuando era de su exclusiva confianza y no estaba nombrado por la alta dirección pública, ni siquiera tenía derecho a esa indemnización. Avancemos, por favor. Entonces, claramente, me parece que en eso de la independencia debería tratar de mejorarse, no siendo un obstáculo insalvable. Ya comentaba yo que hay administraciones tributarias, como sería la administración tributaria del defensor del contribuyente en Estados Unidos, que está dentro del IRS y funciona eficientemente, e incluso tiene facultades para suspender los procedimientos que están llevando a cabo los fiscalizadores de impuesto interno y alzar los embargos. ¿Ah? O sea, estando dentro del IRS, ni siquiera, ¿no es cierto?, dentro del mismo ese aparato. Eso no significa que vaya a perder algún grado de independencia siendo hoy día un organismo independiente. En cuanto a la competencia, a mí me parece que la competencia que quede restringida solamente a los servicios de impuestos internos, todo lo que son los impuestos internos, es un despropósito. Al igual que cuando los tribunales tributarios fueron tributarios y aduaneros, obviamente la DECON también se tiene que preocupar de garantizar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica y el resguardo de los derechos humanos de los contribuyentes en materia de aduana. Y no solamente en materia de aduana, en materia de municipalidades, con las patentes municipales, con lo que son los tributos municipales, y también en materia de tesorería con la cobranza judicial. Si bien yo reconozco, como ha dicho Arturo, que el servicio de impuesto interno es un excelente servicio de impuesto interno y reconocido a nivel internacional, resulta que tesorería no lo es. Es un muy mal servicio, con un sistema arcaico que no ha sido modificado, que debe restablecerse, y por lo tanto la función que tiene la DECON es muy importante. Ahora, aquí viene un tema que a mí me parece de la mayor importancia. Los impuestos tienen dos aspectos. Por un lado tienen los ingresos y por otro lado tienen los gastos. Y estas son caras de una misma moneda. Y nosotros siempre nos hemos preocupado en el tema de los ingresos, de que los ingresos respeten los principios tributarios constitucionales, los principios de los contribuyentes. Pero otro principio muy importante de los contribuyentes es el adecuado y eficiente uso de los recursos por parte del Estado. Y en esto no hemos quedado atrás. Llevamos, dicen, no son 30 años, no son 30 pesos, son 30 años. De estos 30 años tenemos 20 años, por lo menos los 20 primeros años con superávit, y solo los últimos 10 años hemos tenido déficit, con las constantes aumentos de reformas tributarias para la salud, para las pensiones, para la educación,
y no hemos avanzado porque estas transferencias del gasto social no han llegado a las personas. Es un problema de ineficiencia del Estado. No necesitamos más Estado, necesitamos un Estado más eficiente y necesitamos una institución donde los ciudadanos puedan reclamar cuando se hacen mal uso de los recursos públicos. La queja ciudadana no solamente tiene que ir en función de que me están cobrando más impuestos lo que corresponde o violando mis garantías constitucionales, sino también que se están malgastando los recursos, ya sea a nivel de gobierno central, ya sea a nivel de gobierno regional con los gobernadores que se van a elegir próximamente, o ya sea a través del gobierno municipal. Y más aún, a mí me parece que la DECOM debería tener la posibilidad de presentar denuncias directamente a la Fiscalía para los efectos de cooperar en la persecución del mal uso de los recursos fiscales, porque en definitiva no va a haber reforma tributaria que aguante si en definitiva no modernizamos el Estado. Avancemos, por favor. En cuanto al enfoque de la DECOM, a mí me parece que el enfoque debe nuevamente debe regularse. ¿Por qué? Porque si bien la DECOM preferentemente, ¿no es cierto?, atiende a los contribuyentes de escasos recursos económicos y respecto de lo que son las quejas y lo que es la mediación, es algo que en definitiva hace respecto de todo tipo de contribuyentes. Aquí me quiero referir respecto a ese punto de si las quejas y la mediación deberían ser solamente para las pymes. A mí no me parece. A mí me parece que esto es un derecho constitucional de todas las personas. Por lo demás, dentro del derecho tributario moderno, los medios alternativos de solución de conflictos son los que la llevan. Y no solamente en materia de derecho tributario, sino en materia de derecho en general. Un ejemplo de esto es la reforma procesal del derecho a familia, donde cuando tú demandas de alimento o tienes un tema de cuidado del personal de los hijos, tú no vas directamente al tribunal de familia, pasas por la mediación obligatoria. Pues bien, aquí también hay una mediación que no es obligatoria y es voluntaria y que lo que hace es destrabar los problemas que se producen en los tribunales. Los tribunales se demoran muchos años en resolver. Incluso han habido varios fallos, ¿no es cierto?, de los tribunales superiores de justicia estableciendo que más allá de 6 años, que son los plazos extraordinarios de prescripción, se produce una falta de resolución oportuna y razonable, y esto atenta con los derechos humanos. Este es otro derecho humano que está garantizado en la Constitución. Por lo tanto, ¿qué mejor, en definitiva, que permitirle al contribuyente de ir a plantear sus asuntos? Esto es lo mismo que pasa con las empresas familiares. El Servicio de Impuesto Interno es un hermano nuestro, es un socio nuestro, pero podemos tener diferencias, y estas diferencias no tenemos que llevarlas a tribunales, tenemos que buscar mecanismos de colaboración, y estos mecanismos de colaboración no pueden aparecer con la Subdirección de Asistencia al Contribuyente o con los acuerdos de colaboración del Servicio de Impuesto Interno, porque emanan de la misma autoridad que me está fiscalizando los impuestos, que me está interpretando la ley tributaria. Tiene que emanar de otro ente distinto, que es la DECOM. Por lo tanto, eso es muy importante. Ahora, en cuanto a la defensa administrativa, que es lo que plantea la ley vigente, quiero señalarles que este enfoque está mal estructurado, porque la defensa está planteada básicamente respecto a aquellas personas naturales que no ganen más de 1,5 millones de pesos mensuales. Ahí me parece bien que está acotado, pero respecto a las empresas, le exige 2 requisitos para que puedan tener defensa administrativa. Primer requisito es que estén acogida al artículo 14D de la Ley de Impuesto a la Renta. Y segundo requisito, que no generen ventas superiores a 2.400 unidades de fomento anuales, lo que significan las micropymes. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con las empresas con renta presunta, que no son 14D? ¿No las va a defender el DECOM, aunque ganen 1.000 UF? ¿Qué pasa con los pequeños contribuyentes, el artículo 22? Con el suplementero, con el pescador artesanal, con el que tiene el kiosco, con el que tiene, ¿no es cierto?, una empresa familiar. Entonces, en definitiva, está mal enfocada esta situación. Y este mal enfoque es producto de la presión, porque originalmente la defensa iba a ser para todo tipo de contribuyentes. Bien, la defensa administrativa, que es distinta a la situación de la queja y la situación de la mediación, me parece que tiene que estar más enfocada
pero tiene que ampliarse el enfoque, porque hoy día está quedando muy débil respecto a ello. Avancemos, por favor. Bueno, y terminando con esto, voy a dar algunas ideas finales. Lo primero, lo que quiero recalcar es que la Defensoría no solamente restablece y resguarda el Estado de Derecho y el principio de legalidad y los derechos humanos de las personas, ¿ah? Los derechos humanos de todos nosotros. Todos pagamos impuestos porque todos compramos cosas y pagamos IVA, salvo la isla de Pascua, ¿ah? Que sería la única situación en la cual es nuestro paraíso tributario, pero el resto del territorio nacional, todos tenemos que pagar impuestos. En consecuencia, es muy importante para la moral tributaria, para la conciencia tributaria, para que uno cumpla voluntariamente sus impuestos y para que se lo siga haciendo. En Chile, más del 98%, 97% de los contribuyentes cumplen voluntariamente sus impuestos. No hagamos decaer la moral tributaria sin otorgarle este beneficio a los contribuyentes que no tienen defensa. En segundo lugar, me parece que la DECON se ha quedado corta. No solamente debe defender los derechos vinculados con la recaudación y con impuestos que cumplan con los principios tributarios constitucionales, sino también de defender lo que es el eficiente y debido gasto fiscal. Porque de otra manera no vamos a tener ninguna posibilidad de que, aunque hagamos muchas reformas tributarias y subamos la carga tributaria, si seguimos gastando mal, en definitiva, no vamos a tener ninguna posibilidad, en definitiva, de que podamos prosperar. Acuérdense ustedes que en el índice de Gini, un tercio, que mide la desigualdad, un tercio de la desigualdad se genera por los ingresos, porque son poco progresivos. Pero los 2/3 se generan por la mala transferencia que hace el Estado, que es gordo, que es obeso, que tiene grasa y que tiene que salir a trotar de una vez por todas. Trotamos todos. Yo les quiero señalar una sola cosa. No tengo nada en contra del Estado, pero así como estamos incendiando, yo aprovecho de meterle un poco a apagar este incendio con parafina. Porque en definitiva, piensen ustedes, hoy día los empleados públicos no han perdido el empleo. Donde se han perdido 2,5 millones de empleos es la empresa privada, y la empresa privada se está reinventando y se está generando. Tratemos de darle alguna compensación, seamos más justos veamos el estándar más justo, más equilibrado. Esto es una relación de colaboración. Es una relación de colaboración y no una relación de subordinación donde está el príncipe y el súbdito. Eso ya se acabó. Eso no lo quiere la gente y por eso que la gente reclamó en la Plaza Dignidad. Y finalmente, a mi juicio, el ADECON es indispensable, es fundamental, se tiene que perfeccionar, tiene que otorgarle más recursos, se tiene que ampliar la competencia, se tiene que dar independencia y de esa manera se van a poder consolidar por primera vez en Chile los derechos humanos de los administrados frente al Estado. Esta es una deuda que tiene el gobierno, que tiene el Estado con los ciudadanos y con el cumplimiento tributario que se hace en Chile. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ya estamos más o menos en la hora. Para redondear, si es que alguno de ustedes quiere cerrar algún concepto, hay un punto de vista que plantea un asistente, David Cienfuegos, dice, ante las críticas a la dependencia de la DECOM del Ministerio de Hacienda, un poco reformulando su consulta, ¿cuál entidad hubiera sido la adecuada para colocar esta DECOM si es que no era el Ministerio de Hacienda? Eso es una pregunta general que pueda hacerse cargo. Después un par de minutos para cada uno de cerrar algún concepto y terminamos el panel. Yuri, solo contarles que efectivamente cuando la idea surgió no era que dependiera del Ministerio de Hacienda, la idea era que dependiera del Ministerio de Justicia. Como lo ha dejado claramente establecido Cristian, se trata de un derecho humano y por lo tanto lo lógico hubiese sido la dependencia del Ministerio de Justicia. Bueno, pero tuvimos que ceder ciertos puntos, entre los puntos que cedimos fue ese, y nos explicaron que no había margen para que dependiera de otro ministerio que no fuera el de Hacienda, pero por esencia, por lógica, por naturaleza, debió haber sido el Ministerio de Justicia. Vale, gracias. Arturo, no sé si quieres agregar algo.
Me gustaría tomarme un par de minutos, básicamente porque creo que Cristian hace un punto muy potente. Sin embargo, Cristian creo que habla más de la DEDECON que a él le gustaría tener que la DEDECON de la ley de modernización. Porque mi análisis está basado en lo que hay hoy. Y lo que yo veo hoy es un organismo, como te decía, dependiente de Hacienda. Como bien decía Cristian, su director está sujeto a la confianza, o sea, puede perder la confianza. Es un organismo que no puede litigar, que creo que está destinado a hacer una serie de cosas que ya se hacen y que creo que las instituciones actuales la hacen mejor de lo que va a ser una institución como la de DECON, y que tampoco tiene la facultad de hacer lo que pide Cristian, que es ser realmente una contrapartida, porque no tiene las herramientas. Ahora, ideal que tuviera las herramientas. Entonces lo que yo veo es que finalmente es una institución que no está logrando lo que Cristian quiere lograr. Ojalá en el futuro se haga, pero no litiga, no es una contrapartida clara, no tiene a la gente, probablemente, va a depender de cómo se conforme, pero tampoco hace recomendaciones. O sea, es casi como una especie de ONG. Greenpeace hizo una recomendación de que en la bahía no siguiera ENAP. Bueno, y ENAP sigue ahí hace 30 años y Greenpeace sigue haciendo la recomendación. Entonces, me parece que yo estoy de acuerdo con Cristian siempre que sea otra de DECON. Y con eso le doy la palabra porque lo referí en términos. Gracias, Arturo. Bueno, ¿Escucha eco, Cristian? Ahora no tiene audio, perdona, no tiene audio ahora. ¿ahora sí? Sí, perfecto. Bueno, con un poquito de eco. La verdad es que la ponencia mía iba en relación de lo que le falta a la DECON. Y por esa razón no me referí a eso, pero a propósito de lo que tú señalas, Arturo, me gustaría hacer algunas precisiones finales. En primer lugar, nadie está en contra de la necesidad de recaudar. La recaudación, como dicen, y el pago de los impuestos es el costo que tienen los pueblos civilizados. Y la civilización supone respetar los derechos humanos y dentro de esto están los derechos de los contribuyentes y esto incide en la moral tributaria de las personas. Ahora, específicamente respecto a las facultades que tiene la DECON, yo te diría que a mi juicio hay varias facultades, me voy a referir a 3 de ellas solamente, que crean lo que se llama la confianza, la comunicación, la dignidad y evitar los abusos, diría yo. En primer lugar, y la más importante me parece a mí, que es la mediación. La mediación es una forma alternativa a resolución de conflictos y hoy día, ya le mencionaba antes, lo que se tiende es a evitar el conflicto en las personas porque los conflictos generan roces, generan desconfianzas y generan problemas con la moral tributaria. Por lo tanto, si hoy día, ¿no es cierto?, los contribuyentes pueden ir en forma voluntaria y en forma voluntaria del servicio reconsiderar y llegar a una conciliación, ya estamos ganando mucho. Y esa facultad la tiene la DECON y me parece que va a cumplir un rol importante. Esto es parecido a lo que pasaba con la conciliación. La conciliación se decía que no se podía hacer en materia tributaria porque eran normas vinculadas con, digamos, facultades que tenía el Estado de Chile y en definitiva no se podían echar a conciliar. Y hoy día el presidente de los tribunales tributarios aduaneros está pidiendo la conciliación en segunda instancia. ¿Ah? Por lo tanto, la mediación me parece a mí que es un mecanismo que va a ahorrar costos al Estado, costos a los administrados y va a generar una mejor moral tributaria. En segundo lugar, respecto a la queja, yo lo dije, me parece que situaciones de abuso
Y no estoy hablando que el servicio abuse per se. Todas las personas abusamos cuando tenemos poder. Y cuando tenemos un poder absoluto, el abuso es absoluto. ¿Ah? Y por lo tanto requerimos nosotros de un mecanismo. Y yo aquí pongo el pie que la queja tiene que ser no solamente respecto del cobro de impuestos, sino también del gasto fiscal. Y finalmente me voy a referir a las opiniones técnicas, porque si bien en el proyecto original, en el mensaje del presidente venía que esto era la interpretación o los informes en derecho, y eso se voló en el Senado, y solamente quedaron las opiniones técnicas. Estas opiniones técnicas son muy valederas, son muy importantes, porque es una opinión técnica de una institución hermana del Servicio de Impuesto Interno y que va a poder ser considerada en juicio de acuerdo a las reglas de la sana crítica por parte de los tribunales tributarios aduaneros. Entonces me parece que estas tres pilares fundamentales, la mediación, las quejas y las opiniones técnicas, más todos los estudios que lo voy a dejar retado, en definitiva, son suficientemente potentes para aplaudir a la DECOM. Bravo. Bueno, muchas gracias a los tres expositores porque ha sido una excelente jornada de conversación, de análisis, de mucha agudeza, bien incisivo. ¿Perdón? Vale. Entonces, solo queda concluir con un par de palabras. En esta oportunidad vamos a cerrar acá la segunda jornada chilena de Derecho Tributario. Decirle a los asistentes que en los próximos días les va a llegar por correo electrónico un certificado de participación en esta segunda jornada. Le agradecemos a todos su asistencia y muy contentos todos de haber podido celebrar, por lo menos durante esta pandemia, los 60 años del Instituto Chileno de Derecho Tributario, con el homenaje con el cual inauguramos esta segunda jornada. Fueron 2 días de trabajo, 17 paneles temáticos, 42 expositores nacionales e internacionales y 2.000 personas inscritas. Así que podemos concluir esta segunda jornada bastante satisfechos. Muy agradecido a todos los expositores y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Yuri. Vale. Gracias, Yuri.